Hola, ¿cómo están? Soy María de Michelis, periodista gastronómica, y hoy me acompañan tres personas muy queridas que hacen muchísimo por la cocina de su tierra. Estamos en el marco del primer foro virtual de cocinas locales y populares andinas y criollas guaraníes. Y vamos a charlar con Maggie Choquevilca, que realmente Maggie no necesita mucha presentación. Maggie es muchas cosas. En primer lugar es Eugenia, es ingeniera agrónoma, es impulsora de la Escuela de Cocina Regional y Cultura Alimentaria de Tumbaya. Pero sobre todo Maggie es una promotora incansable de la culinaria de su lugar. También vamos a charlar con Estefanía Cutro. Estefanía es otra ingeniera agrónoma. Ella es una de las responsables de la red de cocineras y cocineros de Liberá, correntina hasta la médula, y una fanática de los sabores y de la cultura de su provincia. También vamos a charlar con Emilio Garnica. Emilio es embajador de la cocina ancestral boliviana y es presidente de la AGB, la Asociación de Gastrónomos de Bolivia. ¿Cómo están? Hola María, hola Estefanía, hola Emilio. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos. Bueno, lo primero que quería preguntarles es, teniendo en cuenta que la cocina es inseparable del territorio, con su gente, con sus paisajes, con sus productos, realmente la Argentina, por ejemplo, es un país tan grande, tan vasto. También en Bolivia hay tantas zonas, tanta riqueza. ¿Conocemos realmente nuestras cocinas regionales? Bueno, yo voy a tomar el puntapié inicial. Yo creo que tenemos la percepción de que hay una cocina regional, pero no sé si está tan afianzado en toda la Argentina, si cada región es parte de la Argentina. No sé si nosotros sentimos que la Patagonia nos pertenece o si Buenos Aires siente que el NOA o el NEA le pertenecen, en términos culinarios, digo, ¿no? Creo que a nosotros nos falta un camino a recorrer, digamos, en posicionarnos, cada una con sus características en el país, entendiendo este país como un país mega diverso, no solo por los pisos ecológicos que tiene, sino por las construcciones culturales que ha tenido. Así que yo creo que a nosotros nos queda una tarea muy grande por hacer como argentinos. Y como noroeste argentino también tenemos una tarea pendiente, que es más que nada, durante mucho tiempo, desde acá de mi zona, se miró el Buenos Aires como el referente a ser, y hemos mirado poco a nuestros hermanos andinos como parte de los Andes. Entonces, este camino que lo estamos empezando y que venimos desde hace un tiempo, pero que en relación al tiempo total, que son más de 10.000 años, nos queda un poquito transitar. Por ejemplo, no tenemos el idioma, y eso es, el idioma y el alimento son dos partes trascendentales de nuestro ser y de nuestro hacer, ¿no? Estefanía. Estefanía, ¿qué pensás de esto? Bueno, siempre siguiendo a mi maestra, yo creo que hay un trabajo, personalmente hablo de un trabajo muy grande en conocer, hay poco registro de lo que alguna vez existió. Nosotros tenemos el lenguaje, tenemos un idioma, como dicen varias canciones, lamentablemente no lo aprendí, pero sí lo aprendieron muchas cocineras, cocineros, productores que trabajan con nosotros, son guaraní parlantes, cómo guardan esos conocimientos.
los conocimientos de los sabores. Yo creo que estamos en camino no podemos valorizar lo que no conocemos. Hay un despertar, hay una reciente puesta en valor, hablo de lo que en mi región pasa, ¿no? No sé si, a ver, el comer forma parte de nuestra esencia, y sabores tienen ingredientes. Creo que vamos camino a esos sabores, esos ingredientes, pero hay que trabajar. Hubo mucho, un término ahora se ninguneó esa cocina, y la clase alta que marcaba determinadas cosas, el ritmo, tenía una admiración hacia la comida europea, y hay un amigo común que tenemos, María Aurelio, con el que hablábamos de estas cosas, donde decía que, bueno, él hablaba de una comida de ricos y una comida de pobres. La comida de ricos era más europeizada que la comida de pobres. Bueno, ahora resulta que lo nuestro, la comida de los pobres, la comida de la clase trabajadora, era la que guardaba realmente nuestra verdadera identidad. Vamos camino a... También sucede algo, que cambió el paradigma de sofisticación y de lujo. Hoy lujo es comer una papa andina, hoy lujo es comer una buena preparación hecha con mandioca, un buen producto, un producto noble, que cuente la historia de un lugar y su gente. Ese es el lujo hoy. Emilio. ¿Qué pensás, Emilio, de esto que estamos y qué pasa en Bolivia? Emilio, tenés que quitar Emilio. tenés que desmutearte. Estamos todos aprendiendo. Sí, sí. Primero que nada, agradecer a todos los organizadores de esta experiencia por hacer parte contribuir, compartir, pese a los momentos difíciles que se está viviendo en todo el mundo, pero creo que no hay nada que pueda romper las fronteras, las limitaciones, para poder compartir estos criterios, estos pensamientos, estas formas de comer que nos unen realmente a todos los pueblos andinos. Y cuando digo andinos, estamos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, y de alguna manera compartimos a que ciertas sociedades en algún momento son los que se encargaron de poner las fronteras, y de alguna manera eso ha tenido que ver mucho en ciertas limitaciones de compartir estas culturas, estas formas de pensar, formas de quererse, pero no sé si me equivoco al decir revalorizando, recuperando estas acciones ancestrales. Entonces, es que los últimos años hemos tenido experiencias precisamente con Tilcara, con Jujuy, compartiendo estas experiencias. Y estas se deben replicar, porque estamos marcando un solo norte, estamos jalando el caso a un solo lado todos, y todos los que pensamos lo mismo, y creo que no es suficiente eso, ¿no? Lo suficiente creo que es sensibilizar estas buenas intenciones con nuevas generaciones. Hoy por hoy hay tantas escuelas gastronómicas, hay tecnicaturas, institutos, como lo llamamos acá, que
la carrera de gastronomía se ha puesto muy de moda, todo el mundo quiere ser chef, pero no están entendiendo la esencia del cocinar, ¿no? Porque están un poco desvirtuado el concepto de ser cocinero, ¿no? Lo han desvirtuado con ser chefs y no tiene otra descripción para, desde mi punto de vista, el ser chef, ¿no? Entonces, en ese sentido es que debemos nosotros, ¿no? Que hemos tomado el CASIR, que ya estamos sobre las rieles, empujando a un solo norte, empezar a llamar y subirlos al tren a estas nuevas generaciones para que cada vez seamos muchas más personas que pensemos y sobre todo actuemos en este objetivo común que tenemos todos los países andinos y me atrevo a decir todos los países, ¿no? Entonces, y en Bolivia, el mismo hecho de ser un país pluricultural, es decir, tenemos guaraníes, quechuas, tenemos 36 culturas legalmente reconocidas con sus propios idiomas, con sus propias políticas de vivir en las comunidades, eso hace de que las culturas también sean diferentes. Por lo tanto, a través de la comida se puede describir, se puede descifrar, se le puede sacar una radiografía viendo un plato, ¿no? Por decir, si yo veo un plato donde hay chuño, hay quinoa, de pronto también veo en el plato un poco de queso, voy a decir como que este plato representa a una región que producen papa, ¿no? Porque el chuño viene de la papa. Y como si veo queso, entonces también deben tener un tipo de ganado, pero ¿de qué será? ¿Será de vaca, de oveja? No es de oveja. Entonces ya tengo que pensar en el altiplano automáticamente. Pero después voy comiendo, ¿no? Y voy a ir encontrando ahí unas esencias bueno, en el altiplano por acá tenemos la chachacoma, es una hierbita que se la pone a algunas preparaciones, a unos guisos. Entonces, la chachacoma, bueno, ¿cuándo se usa? Cuando la comida de pronto le puede caer pesado, pero esta chachacoma ayuda a que te ayuda a la digestión, pero también ayuda a la altura, entonces la presión, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ir describiendo toda una región sin conocerlo antes, simplemente con ver el plato. Entonces, en Bolivia lo que pasa es eso, ¿no? Si yo me voy al oriente, lo propio, ¿no? Hay comidas tan típicas que no se las ve en las ciudades. Están ahí, es más, solamente se las consume o la cocina en fechas determinadas y en algunos actos especiales, ¿no? Por ejemplo, para el inicio de la cosecha, ¿no? Se cocina un plato que se llama la corpa, ¿no? Es parecido a la tapi, es un banquete comunal donde todos cocinan a la Pachamama, que es la madre tierra, porque esperan de que tengan una buena cosecha. Al terminar la cosecha se hace el mismo ritual con las cobas, ¿no? Entonces, y también se cocina lo mismo, se pone sobre el aguayo en el piso, ¿no? No tiene que intervenir ahí los cubiertos, los cuchillos, el mantel, que la servilleta, y menos. Entonces, aprovecha un poquito, en las comunidades están tranquilos, las actividades lo están realizando bien, porque son algunos lugares muy lejanos, que obviamente han tenido la precaución de encapsularse, pero sus actividades lo están realizando, ¿no? Ahora mismo, en mayo, se terminó de cosechar la quinoa, ¿no? Entonces, ahí hemos estado cosechando la quinoa, limpiando, almacenando, ¿no? Y a través de este medio ya nos daba pena escuchar qué está ocurriendo en la ciudad. Bueno, ahora yo ya me trasladé a la ciudad, estoy en Cochabamba, justamente me retrasé, precisamente acabamos de hacer una receta que se llama el cumu. Es un plato que representa el valle alto de Cochabamba, específicamente de una comunidad. Ese plato prácticamente desapareció, pero logré encontrar unos señores, ¿no? Que todavía lo cocinan y cocinamos este plato y en este primer foro virtual de cocinas locales
y populares, lo vamos a compartir para poder describir este plato y el procedimiento, y son con productos netamente de la región. Y creo que se acabó el tiempo. No, tenemos tiempo, Ahora sí, y pensaba, el mío se acabó. y Bien, un poco pensaba, en Emilio, resumen, eso es disculpame lo que que te venimos interrumpa. pensando en un sentido de poder ser cada vez mucho más, porque tenemos las mismas intenciones, y este tipo de actividades también, ¿no? Contribuyen mucho a esta tarea, a este desafío, pero en algún momento seguro que va a ser bastante objetiva y todos estaremos cada vez más juntos, más unidos, más compartiendo nuestras culturas. Y bueno, eso por una parte. Ahora yo cedo la palabra para el que quiera continuar. Una cosa, Emilio, si acá y yo demoro 2 minutos en volverlos a convocar para que entren en una próxima reunión. Así que no hay problema. Ok. Pero creo que hay tiempo ilimitado, por lo que vi. Sí. Emilio, escuchándote, bueno, queda clarísimo el valor que tiene la cocina a la hora de construir el camino de la identidad de un pueblo. La cocina es eso que nos permite decir, bueno, nosotros comemos así, somos de acá, y comemos así porque somos así, ¿no? Y escuchándote pensaba en esta conexión que tiene toda la región andina con la columna vertebral de los Andes, pero también pensaba en el NEA, Estefanía, y en algunos puntos de contacto. ¿Cuáles son las cosas que unen y las que diferencian a la cocina del NEA de la del NOA? ¿Cuál es la herencia cultural, los productos, las bases? Pensando en los productos, hay algo que nos une, que nos une a toda Latinoamérica, que es el maíz. Es el ingrediente que nos une. Bueno, Maya ha hecho un trabajo importante con los maíces, no quiero ahondar en algo que conozco. Nosotros tenemos el maíz amarillo, que es el ingrediente principal de una comida festiva muy importante, que es el maipú, y es el ingrediente principal del boriborí y muchos platos que conforman nuestro patrimonio gastronómico. ¿Cuál es la diferencia? Quizás tengamos otro, el hidrato de carbono, que para el NOA, los Andes es muy importante, como la papa, nosotros sea la mandioca, ¿no? Como un hidrato de carbono importante. Creo que también nos une una herencia muy fuerte, una identidad también muy, muy fuerte. La comunión que se da entre la religión y las fiestas y la comida, si bien en nuestra zona no se conservan ritos de los guaraníes, rituales de los guaraníes, sí hubo una influencia muy grande de los jesuitas en todo lo que es la costa del río Uruguay, y de los jesuitas y de los franciscanos en lo que es la costa del río Paraná. Acá, el sincretismo religioso es muy fuerte, y todo tiene que ver con la comida. Incluso uno de los videos que armamos para este foro son de cocineros populares que hablan de cómo es la ceremonia, cómo es toda la preparación para el Día de la Virgen, o los días, las fiestas patronales en comunidades muy chicas, pero que se hacen fiestas muy grandes. Me parece que pasa por ahí. No
yo no creo en el azar, por algo hizo que Maggie se cruce en el camino y nos haga ver determinadas cosas. Esto que poner en palabras determinadas cosas, por algo estamos hoy en este lugar, es porque tenemos cosas en común, ¿no? Por algo estuvimos el año pasado en Jujuy, en San Salvador. Hoy la pandemia hace que estemos a través de virtualmente. Si no hubiese pasado esto, y seguramente cuando esto pase lo vamos a hacer acá en Corrientes, y continuaremos con esto, que me parece que crecemos todos. Sin duda, sin duda. Escuchándolos también me preguntaba, ¿cuál es el rol que ocupa la mujer en estas cocinas? Bueno, la mujer es nodriza. Mira, a propósito de la pandemia, me parece que esto de la cuarentena ha puesto y ha visibilizado que uno busca frente a la crisis el refugio en el afecto, en el regazo, y eso está representado por la cocina. El que no me diga que no engordó en esta pandemia, o que no volvió a comer algo que hace mucho no comía, el que volvió a repensarse en la casa, el que volvió a hacer lo que hace mucho no hacía, no le creo. Porque todos hemos vuelto a reverberar en el afecto de la comida, eso que sentíamos en la orfandad de la interacción con el otro. Y eso no lo reemplaza nada ni nadie. Y eso, digamos, es el olor de la casa de la abuela, de la casa de la mamá, de pan recién hecho. Eso es la mujer que, digamos, en la compañía de sus hombres, ¿no? Porque no es sola. Pero es, digamos, genuinamente ese olor al delantalito que vos agarrás y decís, hay olor a casa, es el refugio que hemos buscado todos, los que viven en la ciudad y los que viven en el campo, frente a esa orfandad de que sentíamos que no podíamos salir, que no podíamos una cosa o la otra. Esto también nos hace repensar que como seres humanos sigue siendo el acto vital, quizás más primitivo, el comer, el que nos vuelve a llevar a racionalizar el afecto y también a afectivizar el raciocinio. Yo creo que la cocina es transversal a esto, por eso agradezco profundamente que podamos estar, porque cuando nos veamos en este foro virtual, todos vamos a sentir que tenemos algo en común en ese fueguero, en esa olla, en ese bocadito que nos llevamos a la boca. Así es, así es. Pensaba que también las mujeres son las guardianas de semillas, las guardianas de todas las tradiciones, y también el rol importantísimo en el ámbito rural. En la ruralidad, la mujer en el campo, el papel crucial que cumple, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en esto Estefanía es una maestra porque ella trabaja con el tema de agricultura familiar de una manera muy profunda, pero no hay que dejar de reconocer que si tenemos semillas y si tenemos soberanía alimentaria, la mujer es una gran hacedora. Estefanía, no sé, vos desde allí. Sí, yo trabajo con los que trabajan con agricultura familiar. Sí, es importante el rol de las mujeres como guardianas, también es importante el rol de muchísimas técnicas que trabajan en el intercambio de semillas, que hacen esto de cambiar el formato de lo que uno venía haciendo. Había ferias de intercambio de semillas presenciales. Hace poco tiempo participé en una virtual, propiciada por una extensionista del INTA, y la verdad que era muy interesante. Hubo hasta intercambios de huevos, llevaban huevos güeros para intercambiar. Sí, eso es una tarea
muy de las mujeres. En la cocina hay muchísimos cocineros populares, pero la mayoría son mujeres las que se animaron a salir y compraron y se identificaron con esto de la valorización. Yo trabajo con un grupo importante de emprendedoras, muchísimas mujeres que por distintas circunstancias quedaron solas al frente de su familia y vieron en la cocina una fuente de ingresos, y ahora voy a sumar a otro término que es el turismo, esto asociado con el turismo, y que esta pandemia la verdad que las está poniendo en una situación bastante compleja. Uno lee o puede ver en las redes sociales, veo en tus redes, María, de todo el cambio que están haciendo los empresarios gastronómicos en Buenos Aires, y pareciera todo muy lindo, pero en el interior es mucho más complejo, y en las comunidades chicas muchísimo más complejo. No hablé con bueno, sí, algo hablamos, pero no de lo que puede pasar en polos, o sea, en comunidades donde el turismo es muy fuerte, como en Tilcara, y ahí, bueno, es una en manos o llevados adelante por mujeres, madres, hijas, madre con hijas, por varias generaciones, y bueno, ahí tienen que ocupar también una vez más ese espíritu innovador. Seguro, seguro. Sabemos que la cocina no empieza en las cacerolas, sino en la tierra, empieza con los productores que hacen posibles los productos maravillosos que después podemos comer, los productos que nos alimentan. Ahora, yo creo que esta crisis algo dejó clarísimo, y es que el sistema alimentario, con sus modos de producción, realmente no es sustentable, ¿no? Estos modos de producción que impone la industria no son sustentables. Y me preguntaba si hay chance para la agricultura familiar, para la agroecología, para la vuelta a los modos tradicionales de producción de alimentos, para generar realmente un sistema alimentario soberano. ¿Qué piensan? Esta pregunta es para los tres. Emilio. Para mí la agricultura familiar siempre es una oportunidad, más allá de la pandemia, para todo lo que significa la comercialización de cercanía, ¿no? Por un tema de escala, porque a veces uno escucha hablar y parece, o dice, bueno, no sé, qué bueno los pasquines, pero ¿viste? Cuando a eso hay que sumar el flete, los gastos de comercialización y un montón de cosas, el productor no hace escala y todo en la nada. Yo creo que los feriantes acá en la Feria Franca, que es un lugar, han crecido significativamente las ventas. Hay el hecho de comprar en un lugar al aire libre, donde la gente no tenga que hacer cola, le dio mucha confianza, y crecieron mucho las ventas de productores de los cordones urbanos y comercialización de cercanía. Aquí en la ciudad y me gustaría, decía que sí, mire, en Bolivia sucede que con nuevas políticas del nuevo gobierno, hay la intención de implementar un proyecto de ley para la implementación de productos transgénicos, es decir, y claro, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo, porque ¿qué va a pasar si empezamos a consumir los productos transgénicos?
no más que productos transgénicos, son los productos, se me fue la palabra. María, tú empezaste con este de los productos. De los ultraprocesados, tal vez hablé de los productos que impone la industria alimentaria y los modos de producción de alimentos de la industria alimentaria. Sí, precisamente. Entonces, ¿qué va a pasar si hay esta implementación en Bolivia? Obviamente, lo que va a ocurrir es el producto local, los productos de origen, como las papas, la variedad de maíces que hay, entonces ya no van a tener, cada vez van a ir perdiendo el mercado, ¿no? Es decir, no van a tener acceso para poder entrar a los centros de abasto y venderlos. Y la gente va a preferir comprar lo más presentable, lo más bonito, lo más económico, y ahí están estos productos, los transgénicos. Entonces, esa es una amenaza no solamente para los agricultores, sino también, yo creo que es una amenaza para la salud, es una amenaza también para que muchas recetas vayan perdiéndose con estos productos, porque los agricultores ya no van a sembrar la papa, una papa X, que su poca producción los sacaba al mercado, y con estas nuevas políticas de gobierno si aparece, entonces la gente ya no lo va a comprar, por lo tanto va a decir ya no lo siembro porque no me compran, y como no lo va a sembrar va a ir perdiéndose este ingrediente, y por lo tanto junto con este ingrediente van a ir perdiéndose muchas recetas, y por lo tanto también se van perdiendo muchas creencias, muchos usos y costumbres. Entonces es toda una amenaza, ¿no? Entonces en eso es una opinión, creo, de muchos cocineros que tenemos esta línea de priorizar la comida local. No estamos de acuerdo, ¿no? Pero sin embargo, un poquito también rescatando lo que decía Estefanía, ¿no? Esto por la emergencia sanitaria que se está viviendo, en los supermercados se han duplicado los precios, ¿no? Porque ya no podías ir a un centro de abasto a comprar libremente como antes. Ahora hay ese miedo, ese temor, entonces prefieren muchos comprar de los supermercados. Pero, ¿qué ha ocurrido? Han duplicado los precios. Entonces, ya a esas alturas hay una cuarentena más dinámica, entonces como que la gente ya está saliendo. Entonces, hemos estado nosotros a través de la AGB, a través de muchas asociaciones, ¿no? Teniendo ese tipo de reuniones para que nosotros podamos priorizar en comprarles a los productores. Es decir, la idea es del consumidor al productor, que esa sea la cadena, ¿no? Para poder ayudarlos también a estos productores, porque los intermediarios son los que le sacan una ventaja a esta situación, ¿no? Entonces, eso un poquito para contribuir como una idea a todos. Bueno, yo creo que la pandemia ha visibilizado muchas cosas, algunas a favor y otras no tanto, pero lo que sí estoy de acuerdo, y es que hoy se llamará COVID, mañana no sé cómo se llamará, pero los circuitos de desarrollo local son los circuitos de la emergencia, los más próximos, y los que nos dan la sustentabilidad de lo local. Entonces, porque frente a lo otro, al no poder ir de un lugar a otro, al tema en los transportes y en todo lo demás, lo que tenés más cerca es lo que te llevas en la mesa. Entonces me parece, por otro lado, las políticas públicas han puesto en relieve la cultura alimentaria de los pueblos, que comemos, digamos, y ha sido básicamente el primer problema que han abordado. Con lo que, bueno, yo, digamos, siendo optimista, creo que también, y un poco de la mano con lo que dice Estefanía, creo que también el turismo se tiene que replantear. Si el turismo va a ser de pueblos absolutamente turistas, o si van a tener que hacer un balance entre el turismo y el desarrollo local, aún en pueblos como el mío, que son absolutamente turísticos. Y en ese balance, ¿qué rol va a ocupar?
la producción, la artesanía, la cocina, el desarrollo local. Esto también, digamos, creo que nos tiene que pasar a nivel en general. Vuelvo a decir, la vulnerabilidad de los sistemas globalizados se ha visto evidenciada no solo por la falta de sustentabilidad, sino porque el acceso a esta emergencia nos ha mostrado la vulnerabilidad de las áreas urbanas y suburbanas, de una manera tremenda. Yo te puedo decir que acá en las áreas rurales, no te voy a decir que no lo hemos sentido, pero nuestras papas, nuestros maíces, nuestro charqui ha estado. Capaz que no teníamos otros cultivos que venían de otro lugar, pero no nos ha faltado el qué poner en la mesa. Entonces también esto remarca en la relación urbano-rural, periurbano-rural, en los modos de relacionarnos y en los modos de colaborarnos y ser correlativos, digamos, atender el correlato de lo que ponemos en la mesa. Yo te decía, por ejemplo, ahora frente a esto que no hay, uno se da cuenta de dónde viene la palta, de dónde viene tal cosa, porque no llega. Capaz que si llega como en el supermercado y hay todo el tiempo, todo, ni siquiera te preguntas por qué no hay ni por qué no viene. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar a todos los que ponemos el alimento en la mesa, qué es lo que queremos poner, ¿no? También yo creo que es muy importante en esta época que nos ofrece, además de muchísimas limitaciones y angustias, grandes posibilidades, creo yo. Me parece que es momento de diferenciar realmente qué es alimento y qué es comestible. El producto del supermercado es un comestible. La papa, la mandioca, el charqui, son alimentos, ¿no? Lo que fabrica una empresa es un comestible. Lo que elabora una persona es lo que nutre. Digamos que detrás de un alimento hay una cultura, detrás de un producto hay una industria. Exactamente. Puedo complementar con algo que estaba compartiendo con algunos colegas, amigos, entre la casualidad, porque justo casualmente aparece la pandemia. Y bueno, yo repetía lo que me dijo mi abuelo, siempre decía, ¿no? En quechua, además me lo decían, ¿no? Que no existe la casualidad, es la causalidad. Entonces, hablábamos un poco y la verdad sacamos una conclusión de que si bien la pandemia nos ha puesto muy preocupados, todo, pero también podemos darle una vuelta y ver de otro ángulo, ¿no? Entonces, y quedarnos con una visión un poquito más compleja, más difícil de entender, pero está ahí. La pandemia nos ha llevado a ser más creativos, retrocediendo un poco lo que decíamos, la mujer es el cimiento de una familia, ¿no? En las ciudades ha pasado algo similar durante toda esta pandemia, durante toda esta cuarentena, que la mamá está ahí la mujer, la madre, los hijos y el padre también. Entonces, ¿qué sucede? Que han empezado a conocerse mejor, han empezado a conocer o a recordar cuál era su color preferido, cuál era su comida preferida, ¿no es cierto? Y los últimos días de la cuarentena, obviamente se nos han ido acabando el presupuesto, entonces hemos estado empezando a cocinar. Yo comparto esta experiencia desde mi casa, ¿no? Los primeros días, ya 15 días, nos daremos un espacio familiar, como unas vacaciones en casa, pero al ver que se iba prolongando la cuarentena, entonces hemos ido reduciendo, ¿no? Las carnes y luego hemos empezado a consumir las cosas secas, como por ejemplo las quinoas, los frijoles, los maíces, la harina de quinoa, la harina de maíz, entonces cosas secas. Pero ¿qué cosas puedes cocinar con estos ingredientes? Son comidas antañas, comidas de antes.
Entonces, muchas familias, chefs, amigos, es ahí que, Emilio, ¿me puedes pasar esta receta? Entonces, de ese modo que yo me animé a sacar unas cápsulas gastronómicas para compartir en realidad con todos, porque está en el canal. Son comidas que puedes cocinar con un valor de $0.50, ¿no es cierto? Para nosotros es 3 bolivianos o 3.50 bolivianos, un plato, ¿no? Pero como tú lo decías, María, no una comida, sino un alimento, ¿no? Entonces, por ende dejábamos de lado las frituras, los aceites, los embutidos, y hemos empezado a cocinar con solo vegetales y cereales. Entonces, y mezclado con algunas leguminosas, y ahí teníamos un alimento usando productos locales, economizando sobre todo, y un buen alimento. Entonces, muchas cosas nos ha llevado a una reflexión, ¿no? Estamos cuidando, bueno, el medio ambiente ahora está cada vez más limpio, hay menos contaminación, mucha gente está empezando a valorar más lo que viene del campo, ¿no es cierto? Porque han parado las industrias, ya no hay en la misma proporción todos los embutidos, carnes frías, entonces está más de lo que se produce en los pueblos. Entonces, todas estas cosas yo creo que también sirven de mucho para reflexionar, ¿no? Incluso post pandemia, las personas que nos dedicamos a la venta de comidas, ya de la cartilla que teníamos de unos 40 platos, yo personalmente he reducido al 25%, ¿no? Entonces ahora ofrezco 10 platos, pero platos así que son justamente económicos, para que yo también los pueda vender relativamente económicos, ¿no? Y que sean saludables y todo esto, ¿no? Y hay una lista de cosas que pues hemos ido comentando, y también eso había que, yo creo que sí, también había que considerar y verlo un poco la parte positiva, ¿no? Y estas cosas son, creo. Eso nomás quería un poco opinar. Maggie y Estefanía, pensaba, escuchándolo a Emilio, que una de las consecuencias buenas de la pandemia es que empezamos a mirar de nuevo hacia el interior de nuestras casas, empezamos a mirar el barrio, cambiamos los hábitos de consumo, consumimos local, directo a productores también, y empezamos a mirar más nuestro país. ¿Cómo impacta en Jujuy, cómo impacta en Corrientes todo este cambio? Yo quizás si tuviera que elegir, hay muchas cosas positivas que trajeron esta pandemia, muchas innovaciones, esto por ejemplo, ¿no? Podés estar vos en Buenos Aires, Maggie en Jujuy, Emilio en Cochabamba, y estar intercambiando y hablando de una manera similar que si nos estuviéramos mirando a los ojos, pero era una tecnología que estaba disponible y faltó esta necesidad para que la pudiéramos usar, y seguramente la vamos a seguir usando cuando todo esto pase. Yo tengo la esperanza de que la pandemia muestre que la vida en las grandes ciudades no es tan ideal, que no es exitoso, como voy a tomar las palabras de Maggie, no es exitoso el que se va. Yo he estado viajando bastante, yendo al campo, vivo en Corrientes Capital, y escuché en ese sentir de, sí, está bueno que nos pase esto estando acá, como que ver la tele, me preguntaban, productores me preguntaban cómo se vive la cuarentena, cómo es, y esa sensación de que, che, qué suerte que a mí que yo estoy en otra situación, que puedo seguir haciendo mis cosas. Yo, no sé, los correntinos tenemos, y Tonea, un tema pendiente con el éxodo rural. Nosotros nos jactamos de ser 1 millón y pico de correntinos, pero hay 1 millón y pico de correntinos en el conurbano, y escuchar cualquier chamamé, que es nuestra música,
y casi todas hablan del éxodo, del extrañar, de la nostalgia, que, no sé, que le encontremos la vuelta y que haya trabajo acá y que no haya necesidad de irse. Esa es si tuviera que elegir entre las cosas buenas que trajo la pandemia. Bueno, acá nos ha pasado que nos agarró en plena cosecha de manzanas, de peras, de membrillos, de papa, de todo lo demás. Y entonces me llovía en WhatsApp cómo se hace la mermelada de manzana, cómo se hace la jalea de membrillo, porque creo que no ha quedado casa que no tenga su alacena llena, con mermeladas, con escabeches. Y esto también visibiliza que el agregado de valor o la valorización del territorio a través de los productos se pueden hacer. Esas despensas caseras, que no solo son el circuito comercial que se va, sino el que se queda, el que no tenés que gastar, son la base de la sustentabilidad que también tenemos que buscar y que no son cosas demasiado difíciles. Eso por un lado. Y por otro lado, la mitad más uno de mis amigos me decía, dichosa que estás en Tilcara, porque nuestro mercado chiquito, sencillo, te podría decir hasta precario, siguió funcionando. El hecho de ir caminando a todos los lugares como se hace acá en Tilcara siguió existiendo. Entonces, también esto, ¿no? Cuando yo digo rural o vivir en un pueblo, ¿qué calidad de vida te estás planteando a la hora de tomar las elecciones de vida? Y, digamos, en correlato con lo que dice Estefanía, también mirar todo lo que podemos hacer, y que no sé por qué no lo estamos haciendo. Y por otro lado también, repensarnos en función de qué son los circuitos de desarrollo local, pero en serio, ¿no? Porque a veces los circuitos de desarrollo local están dados para un sector. Esto que decía Emilio, ¿por qué no promovemos más del consumidor al productor? Si hay consumidores que quieren y hay productores que quieren. Entonces me parece que ahí nos queda un hilo bien chiquito, bien finito, y quizás los que somos facilitadores desde las diferentes instituciones podemos empezar a hacer los nexos para que frente a esta situación de vulnerabilidad nos demos cuenta que tenemos todas las capacidades y habilidades para ser sustentables o al menos menos vulnerables. Sin duda, sin duda, sin duda. Y en ese sentido, ¿qué políticas públicas les parecen urgentes para implementar? Bueno, si querés sigo yo y así ya vamos. Para mí, por ejemplo, el tema de las agroindustrias rurales y el tema de la valorización de los productos de la agricultura familiar, para mí es imprescindible. Porque hoy en el mercado da lo mismo uno que otro, no hay una diferenciación. Y yo no digo ponerlos como delicatessen, pero sí digo saber qué estás comiendo y una gran campaña en la educación de la cultura alimentaria. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Absolutamente. Y también preguntarnos siempre, volviendo a la industria alimentaria, ¿comeríamos lo que comemos si supiéramos lo que estamos comiendo? Tal vez no. Lo más probable es que no. Y también yo creo algunas estrategias que promuevan el acceso a la comercialización, que tiene que ver un poco con lo demás, y me parece que en esta pandemia también hemos tenido más tiempo para averiguar, para recorrer, para cocinar, lo que hablaba Emilio, de esas recetas que llevan mucho más tiempo, y a ver cómo podemos mejorar el acceso al consumidor de esos productos, que no es tan simple, de tenerlos todos juntos, o de no ir
ir a tal lugar a comprar una cosa puntual al otro lugar que lleva mucho tiempo. Cuando esto, entonces creo que vamos a volver a la normalidad, no vamos a disponer de tanto tiempo. Sin duda. Les cuento algo que pasa acá en Buenos Aires, que se han organizado muchos productores agroecológicos y han armado un sistema de reparto a domicilio de bolsones agroecológicos a un precio increíblemente bueno, relación calidad-precio óptima, y te das cuenta cómo este otro sistema, que es un sistema muy saludable de compra directa, de alguna manera delata la perversidad de la construcción de los precios en este país, ¿no? El Sí, sistema además tenemos detrás de la construcción de precios. el uso de las TICs en todo eso, yo creo que es fundamental en esa estrategia del consumidor, del productor al consumidor, poder usarlas, todo lo que la tecnología hoy nos ofrece, eso que el bolsón, así como el bolsón, hay muchas estrategias llevadas a cabo tanto por el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, para mejorar, que son interesantes, que estaría bueno poder estudiarlas bien y ver cuál de ellas realmente funcionan, y qué mejorar, ¿no? Es relativamente poco tiempo el que llevamos en esta nueva situación, frente a problemas inmensos, ¿no? Porque cuando me hacía esa pregunta, pensaba, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo al gobierno cuando tiene prendido fuego todo el país, ¿no? Era como, hay temas sanitarios, económicos, y tan grandes pero bueno, ya saldremos. Pero también creo, insisto, en la gran oportunidad que tenemos para cambiar muchas cosas de este sistema alimentario, que evidentemente no da para más, no da para más. Un pequeño aporte en ese punto, precisamente es que los consumidores, los restaurantes, se recomienda que puedan adquirir sus productos de materia prima directamente de los consumidores, porque incluso está más garantizada, porque rompe la cadena de los intermediarios, porque cuando uno compra de los intermediarios, incluso los alimentos están más expuestas a un mal manejo, ¿no? Porque uno compra y los descargan en cantidades de cajas, bolsas de 2 quintales, y lo ponen al suelo, luego lo vacían a otra bolsa, luego pasa a otro intermediario, luego lo cambian a otras canastas para que esos recién sean comercializadas. Entonces, por lo menos acá ha habido un poco esas iniciativas de los mismos productores, ¿no? Donde estratégicamente se juntan el productor de la papa con el productor del maíz, de la haba, de las hortalizas. Diga, oye, ¿qué les parece si llenamos un camión, ¿no? Y ahí nos ayudamos con la publicidad y nos estacionamos. Primero, que somos productores, 1. 2, no está expuesto en los mercados. Esto es de la tierra a la puerta de un punto X cercano de un barrio. Entonces, ese es un poco lo recomendable, porque de qué modo así se apoya, se ayuda al productor, y también por otro lado nos facilita el cumplir el protocolo de las compras, por ejemplo, de la materia prima, porque también hay que tomar en cuenta por todo este tiempo que debemos regirnos a ciertas normas, y estas normas siempre van a estar sujetas a protocolos, ¿no? Desde la adquisición de materia prima, de la recepción de la materia prima, del almacenamiento. Igual hay un protocolo para la transformación,
para el empacado, para la entrega y para el servicio de delivery, que actualmente eso es lo que hay, no hay otro servicio. Entonces, y bueno, eso también un poco tal vez ayude un poco a reflexionar de esta manera. Sin duda, estos temas son como para tener 500 charlas más. Vamos a tener que ir cerrando, pero me gustaría como última pregunta para cerrar, ¿cuál es el sabor local, familiar, que querrían conservar para siempre? Maggie. ¿El mío personal o el del jujeño? Bueno. El tuyo. El mío. El mío personal es el charqui. Para mí el charqui es inigualable. Es mis ancestros, mis apus, mi esencia. Soy yo, digamos, ¿no? Y a la vez también es el cruce de los Andes, es San Martín, es Belgrano, es la piedra, es el majado, soy yo. Y por otro lado, por ejemplo, algo tan simple como el charqui, tan simple, pero tan lleno de lecciones de vida, porque es algo que lo podés llevar, que lo podés consumir, que lo podés procesar, que necesitas solo el solcito y la salsita para agregarle valor, y que cuando está en cualquier comida, así como yo, se hace notar. Las técnicas de conservación de alimentos de toda Latinoamérica, de la que han echado mano grandes cocineros, ¿no?, en el mundo. Emilio, ¿cuál es tu sabor? Bueno, pues María, no van a creer porque es igual el charque. Bueno, nosotros acá lo llamamos charque, ¿no? Pero Maggie, tú sabes, siempre hemos coincidido en eso. Claro que el charque actualmente en muchos lugares en Bolivia las fríen, ¿no? La carne deshidratada, la cocinan y luego se abata un poco y se la fríe en aceite. Pero a mí más me gusta y aprecio y valoro más el charquecán. La diferencia es el mismo charque que está sometido a una brasa viva, a un fuego vivo, ¿no? Porque el someter la carne a la brasa, esa acción se la llama cancar en quechua. De ahí viene el término charque-can, ¿no? El cancar es eso, someter las lonjas de carne, ¿no? Entonces, eso, y claro, y no puede faltar el maíz, la salsa picante que nosotros lo llamamos la yahua, ¿no? Entonces, aromatizada con la hierba, pero hecha en batán, ¿no? Porque la yahua original es la combinación de tomate, locoto, un poco de sal y la quilquiña o el suico, ¿no? Esta hierbita, pero solamente esa es la mezcla de estos ingredientes con la ayuda del batán, ¿no? Y no en la licuadora, porque en la licuadora es totalmente diferente. Ahí se agrega un ingrediente extra que es el oxígeno, ¿no? En la acción del licuado se hace espumoso, ya no es lo mismo. Pero bueno, el charque es para mí el plato que no lo cambiaría, creo, por nada. ¿Y Estefanía? El chipaguazú. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es una comida de las fiestas, la hacía, ya sabía que iba a tener. La hacía mi abuela, ella me enseñó a mí, y es familia, es amor, se hace muy pocas veces en las casas, se hace con el choclo, en temporada de choclo, se raya el choclo, es como, también se le dice, hay gente que le dice pastel de choclo, pero bueno, chipaguazú es el término que lleva queso fresco, queso criollo, huevo, antes se hacía con cuajada, ahora se hace con manteca y va al horno. Es como, no sé, mi sabor. El boriborí también, que es una sopa de verduras y pollo que lleva como unas albóndigas de harina, maíz amarillo,
también es algo que en invierno me abraza, es una comida que abraza. Hay una Bueno, algún rato probaré. Vos me debés la receta. Algún rato tendré la oportunidad de probar. Vos me debés la receta de la sopa de maní, que vengo siguiendo tus videos esperando la receta de la sopa de maní. Pero ya está en el canal, lo subí. Ah, mira, bueno, estábamos esperando. Qué bueno. Les quería decir que hay una periodista, Ruth Rachel, que dice que el sexto sabor es el sabor de las historias. Y yo quiero agradecerles muchísimo esta charla. Quiero agradecer además el trabajo inmenso que hacen por la gastronomía de nuestra tierra y agradecerles por estos sabores y estos saberes que en definitiva son una porción de patria. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a vos, gracias a todos. Yo, digamos, desde este pequeño lugar que es Tilcara, les quiero decir de que es un honor para mí, es un honor. Realmente lo digo, pero desde el corazón. Muchas gracias, María, por tu predisposición y tu grandeza. Emilio, pero ni qué decirte, hermano. Yo te debo la vida, esta y la otra, más las 3 reencarnaciones. Lo mismo va para vos, Estefanía. Por favor, May.